Nuestro puesto todos lo llaman un puesto ingrato, ¿no? Porque uno pasa de ser el héroe al villano en una jugada, en una acción de juego, en una toma de decisión que se hace en milésimas de segundos. Y cuanto más uno crece en el nivel que compite, más es la presión que cargas sobre sus hombros a la hora de jugar y en el margen de error, ¿no? No es lo mismo cometer un error en novena división que en primera, todo lo que representa. Pero claro está que uno, a medida que va cometiendo errores y que falla, se va como curtiendo en lo que tiene el puesto, en lo malo y en lo bueno. Por eso sí creo que los formadores son fundamental en ese crecimiento mental del arquero en el puesto, porque es un puesto que necesita de mucha resiliencia y de mucha, llamémosle, fortaleza mental. Y eso a los jóvenes se lo tienen que ir formando y enseñando desde chicos. No solo cuestiones técnicas, tácticas, no. Eso es parte de la formación para que el día que lleguen a niveles de presión más grandes y de responsabilidades más grandes estén preparados. No es fácil, pero sí creo que hoy en día la mayoría de los clubes cuentan con psicólogos, con coaches que claramente tienen que ser parte de la formación de un juvenil. De hecho, yo siempre he hecho, en River tenía la chance de tenerlo, de que haya un psicólogo, y trabajaba mucho con él, y ya hoy de grande tengo mi coach personal, Fabio, que si ve la nota le mando un saludo, que nada, trabajo ya hace más de 3 años con él y que claramente es un plus y sirve para el trabajo mental. Por otro lado, en lo personal, claramente que en primera división, bueno, todos saben la cantidad de gente que van a los estadios y todo, y cómo se vive el fútbol en nuestro país. Y lamentablemente nuestra sociedad entiende que, o no sé si es la cultura del fútbol o quien sea, pero sí pasa que se entiende que hacerle daño al otro es una forma de sacar ventaja o de jugar tu partido. Yo en mi caso, por mi condición, por la difluencia que tengo en el habla, obviamente voy a jugar a cualquier cancha y todos hacen hincapié en eso, y el que va atrás del arco capaz que no me putea como a otros, sino que hace hincapié en eso y se burla y me carga por eso. Ahí es donde vuelvo a lo de antes, buscando generar un tipo de ventaja deportiva en hacerle daño al otro en una condición que tiene. Lamentablemente es feísimo y habla más mal, o sea, habla muy mal de quien lo hace, digamos, de quien se pone a esa altura, ¿no? Con tal de ver si genera algo. Pero bueno, como dije antes, lamentablemente es parte de la agresividad por ahí con la que se vive muchas veces en sociedad. El tema de mi difluencia, nunca llegué a sufrirlo ni a sentirlo como una traba en mi vida, en mi crecimiento, en mi desarrollo. Sí creo que mucho tiene que ver
el ambiente en el que me desenvolví, y le llamo ambiente a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros del club, a los que tuve en toda mi infancia, que nunca me lo hicieron pasar de esa forma. Entonces, sinceramente, ni cuenta me di desde lo externo, ¿no? Que fuese un problema. O había cosas que eran más mías que lo que me hacían sentir, porque claramente uno sabe que no tiene la misma fluidez que otro, entonces a veces en vez de hablar no decía nada, o tenía algo para decir y trataba de no, porque sabía que no me iba a salir bien, entonces ese reprimirse muchas veces era más mío que lo que por una burla desde afuera. Gracias a Dios, como dije antes, mi entorno, nada, yo me saco el sombrero porque gran parte de mi personalidad la formaron ellos, que me incitaron siempre a que no tenga vergüenza, a que no tenga miedo, a que hable como pueda, pero que lo haga, que siempre lo haga, desde muy chiquito. Entonces ya me quedó ese hábito, ya se me generó ese hábito, y mi mamá, que fue maestra mía en cuarto, quinto grado de la primaria, una vez me dijo algo que es muy real. Mirá, Rodri, no importa tanto cómo lo digas, sino lo que digas, el contenido que tiene lo que vos decís. Y nada, y es algo que desde ese día a hoy lo tomo como lema, ¿no? Para todo lo que hago, y bueno, nunca lo tomé a mi condición como una dificultad. Sin duda que el contexto es todo, lo es todo. Lamentablemente sí, hoy un poco por lo que veo yo, comparo lo que viví yo y lo que veo en los colegios de mis hijos hoy. Y el bullying en la sociedad está mucho más a flor de piel. Yo recuerdo cuando era más chico, no vivíamos tantas situaciones, o sea, con la gravedad con la que se viven hoy. Y sí creo que los gran responsables de eso somos los mayores, o sea, la gente que está a cargo justamente de generar ese contexto para todos los niños, los adolescentes, para todo el mundo. O sea, si vas a una escuela y hay chicos que hacen bullying y nadie hace algo para que eso no pase, es difícil, porque ponele que los padres sí hagan algo en la casa, pero en el colegio no, o viceversa, que en el colegio hagan, pero en la casa nadie hace nada. Entonces nunca se crea una conciencia real de qué está bien y qué está mal. Entonces, un poco volviendo a lo de antes, creo que el contexto es clave, y es entender que cada uno de nosotros forma parte del contexto de alguien, ¿ok? O sea, no es que el contexto es, son ellos, porque son los padres y son los profesores y son ellos. No, todos somos ejemplos o posibles ejemplos de personas que capaz que uno ni piensa que puede ser un ejemplo, y sí lo es. A nosotros, a los jugadores de fútbol, nos pasa mucho.
A veces tomamos decisiones malas dentro de la cancha con lo que tiene que ver a reacciones y después cuando salimos de la cancha siempre hay alguna persona mayor, sabia, que te dice: escuchá, ten en cuenta que hay 50.000 nenes en el país mirándote y que quieren ser como vos. Si vos haces eso, el ejemplo es directo. Entonces, el contexto forma parte de todos, no solo del círculo íntimo. El momento más feliz o el que más me trascendió y me movió fue el día que te conté todo ese día previo y el día de mi debut. ¿Cómo fue además? O sea, ¿cómo fue eso? Que me lo hayan dicho un día antes de jugar, o sea, no tuve ni preparación previa, nada, fue así: mirá, mañana jugás, bueno, dale, vamos, y fue todo tan rápido, tan loco, tantas cosas. El terminar ese partido y decir, lo hice, o sea, el trabajo de 10 años lo pude hacer y hacer bien. Ese fue un día muy feliz en mi carrera, y el más triste creo que fue cuando me toca quedar afuera de la lista de sparring para o sea, yo estaba en la selección juvenil sub-20, la selección mayor jugaba el Mundial de Sudáfrica 2010, entonces iban a llevar todos sparring sub-20. En principio íbamos a ir 2 arqueros y yo era uno de esos 2, y sobre el final del viaje, bueno, me avisan que yo no iba a ir. Y bueno, ese momento fue duro, difícil, porque nada, y imagínate, para mí con 19 años poder ir a vivir una raro porque yo, como todos, a mis 5 o 6 años quería hacer goles, ¿no? Quería jugar de 9, y en esa época claramente cuando jugábamos corríamos todo de un lado para otro detrás de la pelota y nada más. Y en la categoría mía, como nadie quería ir al arco, todos los fines de semana se sorteaba quién iba al arco. Bueno, en uno de esos días me toca a mí, o sea que fue por azar, digamos, que caigo en el arco. Y ese día, cuando me paré en ese lugar de la cancha, sentí que estaba donde tenía y quería jugar de ese día para siempre. Y bueno, y acá estoy hoy, varios años después. Después sí fue la decisión de querer jugar en ese puesto, porque me representa un poco por mi forma de ser y por mi personalidad. Desde muy chico fui muy inquieto, andaba todo el tiempo jugando en la calle, trepado en árboles, tirándome al piso, y bueno, un poco cuando descubrí que se podía jugar al fútbol haciendo cosas similares a esas de tirarse al piso y estar cerca del pasto, tirarse a las piernas de los rivales, bueno, dije, esto es para mí. Sí, ya después, más siendo grande, siento que es una posición que me representa, porque soy alguien que vive la vida mucho pensando en el bienestar grupal de la gente que me rodea. Y para mí mi puesto tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con cuidar
en el caso del fútbol, lo más preciado que tiene un grupo, que es su arco, que es tratar que no te metan goles, o sea, que no nos rompan nuestra defensa, para uno poder estar mucho más cerca de la meta que tiene todo grupo cuando juega al fútbol, que es la de poder ganar. Entonces ese sentido de estar al servicio del equipo todo el tiempo y de tener que ser el arquero solamente el que toma esa responsabilidad, me llega y me representa. Creo que el desgaste del arquero en un partido tiene que ver mucho con lo mental más que con lo físico, porque justamente hay mucho tiempo muerto del partido, digamos, en el que la pelota no te llega, en el que uno tiene que jugar con la prevención de qué será, entonces dar órdenes todo el tiempo a uno, a otro, para que cierre, para que marque, para que el equipo juegue más alto. Entonces, claramente es un desgaste mental grande que necesita de mucha concentración y que sí creo un aspecto clave en el puesto es trabajar sobre eso, sobre lo mental, fuera de la cancha, porque más allá de lo que pase en el juego, como arquero se tiene una responsabilidad muy grande, que es que el margen de error es mínimo, porque atrás nuestro está el arco y es gol. No hay nadie que te salve esa situación, o son muy poquitos los casos en los que eso sucede. Entonces, para mí, yo lo uso mucho en mi puesto ya hace años, el trabajo mental es fundamental. En mi caso, con respecto a la gente y al entorno y a todo lo que pasa en la cancha, es tanto el grado de concentración y de atención que tengo en el juego que nunca sé qué es lo que pasa realmente fuera del campo de juego, ¿no? Muchas veces salimos a jugar partidos en los que hay mucha gente y se tiran humo y ponen banderas y todo, y yo no me doy ni cuenta, y cuando después lo veo por tele digo, wow, mirá qué bueno que estuvo esto, y recién ahí salgo del foco y de la concentración del juego, ¿no? Así que bueno, un poco por ese lado, como que no logro darme cuenta en el momento del partido qué es lo que pasa afuera. Un poco mi recorrido ya en el fútbol de AFA, bueno, yo arranco en el club de mi pueblo, en Argentino de las Parejas, bueno, desde muy chico hasta mis 13 años. Ahí, bueno, me captan de River para ir a hacer juveniles ahí, entonces viajo para Buenos Aires, me instalo en la pensión del club, viví ahí hasta mis 20 años, hice todas las juveniles en River. Un poco mi camino de inferiores hasta jugar en primera fue muy lindo por momentos, porque me tocó ser parte de una categoría de River que en juveniles la verdad que éramos buenos, ganamos varios títulos en distintos años, lo que me permitió ser parte de la selección juvenil durante 5 o 6 años, formé parte de la sub-17, 18, sub-20, pero bueno, ya llegando a lo que es reserva primera, la realidad es que en mi puesto no es fácil, porque juega solamente uno y nos vamos juntando varios para un solo puesto. Yo ya estaba en la
reserva de River, a veces iba con primera y sentía que era el más chico de todos los que estaban ahí en mi puesto y que la realidad era que tenía que salir a jugar y a competir de otra forma, entonces tomé la decisión de salir del club, me fui a Newell's, estuve 2 años ahí, tampoco me toca en Newell's jugar en primera, sí jugar mucho en reserva, y bueno, y de ahí llego a Godoy Cruz, y bueno, ahí sí en Godoy Cruz ya con 24 años estuve 6 meses en el banco hasta que un día el Gato Oldrá, quien hoy es el técnico de la primera de Godoy Cruz, a quien él lo sabe, le voy a estar agradecido y en deuda para toda la vida porque fue quien confió en mí cuando yo no tenía ningún nombre, tenía 0 partidos jugados en primera en el lomo y un día antes de jugar contra Vélez en Mendoza estábamos en la concentración, me llama a su pieza y me dice: Rodri, mirá que mañana jugás vos. Y son esos momentos en los que me emociona mucho porque son esos momentos en los que sin darte cuenta te cambia la vida, tu vida cambia. Mi vida ese día cambió para siempre. Todo lo que había construido por un sueño, ese día él me estaba diciendo: mañana es tu primer paso en tu sueño. Entonces, fue una noche larga, dormí poco, salgo de la pieza de él, llamo a mis viejos, que bueno, le decía, mañana me toca jugar, llamo a mi mujer, que en ese momento estábamos de novio, mañana juego, así que todos saliendo para la cancha, ¿no? Y bueno, y ese día, que no recuerdo bien qué día fue, pero sí que fue a las 3 de la tarde, me tocó jugar en primera, lo pude hacer bien y bueno, y de ahí hasta el día de hoy que vivo y disfruto lo que es el fútbol en el alto rendimiento. Es clave que en el medio del proceso y del camino en el que uno va hacia su sueño, y creo que esa es la cuota de suerte de la que todo el mundo habla, que es que se te cruce en tu camino gente que crea en vos. Porque los procesos, al menos en el fútbol, de llegar a ser futbolista profesional son muy largos y es un beneficio que tienen muy pocos, que logramos muy pocos. Quienes te van tocando y marcando el camino son esas personas que creen en vos y que te sirven de motivación y de impulso para uno mismo, decir: sí puedo, sí puedo, sí puedo, porque es duro, difícil en mi caso y en el de muchos chicos, es dejar tu casa, dejar tu familia, dejar tus amigos, dejar tu ciudad para ir en busca, sí, de un sueño con todas las ganas y toda la ilusión, pero sin saber si ese día llega o no. Sin saber si ese esfuerzo algún día valdrá la pena. Entonces, en el medio, tener gente que crea en vos, que te renueve esa ilusión y esas ganas, es clave, es clave. Y yo tuve la suerte de, a lo largo de mi proceso, tener mucha gente que me dio esa mano. Alguien que lo destaco siempre es a Pepe Santoro, que hoy tengo la suerte de tenerlo en el club en el que juego y que el fútbol nos volvió a cruzar
después de ese momento en mi vida en el que para él fue clave, que yo tenía 17 años, en el club tenía un técnico en River que no me ponía porque decía que yo estaba muchos días de la semana con la selección. Entonces entrenaba pocos días en el club y había tomado la decisión de que los sábados yo no jugara ningún partido con mi categoría. En la selección yo lo tenía a él como entrenador de arqueros y yo con 17 años ante esa situación estaba muy triste porque sabía que si no jugaba en mi club era muy probable que pierda mi lugar en la selección. Y cuando te hablo de alguien de que crea en vos, él vino y lo primero que me dijo fue: mirá, quédate tranquilo que vos tenés todas las condiciones para poder estar acá y yo creo en vos y creo que este es tu lugar. Y no me sacó de ahí. Y esos golpes de fuerza que te van dando son los que te hacen decir: pucha, esto vale la pena, porque hay buena gente. Hay gente que dice: sí, loco, dale, podés. Y bueno, nada, un poco lo que te decía del gato, de lo que hizo conmigo, para mí fue muy valioso y él lo sabe, y cada vez que me lo cruzo en una cancha de fútbol, para mí es una alegría muy grande por esto, porque es alguien que se la jugó por mí y que creyó de pleno en mí. Creo que si hay algo de bueno que tiene el deporte es que justamente te va ayudando a crecer como persona y a moldear tu personalidad. Yo prácticamente aprendí y me crié a vivir en el deporte. Yo me fui a los 13 años de mi casa, era muy chiquito. Tenía mucho por aprender y por crecer. Y mi día a día era en un club. O sea, yo me levantaba y me iba a dormir en el club. A mí me enseñaron mis entrenadores, mis preparadores físicos, mis coordinadores de juveniles, y me enseñó el fútbol en lo que significa como deporte, en que si uno quiere conseguir un sueño y hay que ser profesional, responsable, respetuoso, tomárselo con seriedad, que cuando uno forma parte de un grupo es más importante el nosotros que el yo, y que hay que resignar cosas del ego de uno para poner siempre como prioridad el grupo. Y esas son, para mí son normas de vida, son cosas que hoy yo trato de transmitirle a mis hijos. Y ni hablar que lamentablemente muchas veces el fútbol te educa, digamos, a la fuerza, en el sentido que cada tropezón, o cada no, o cada derrota, o cada fracaso, llamémoslo de esa forma, sí o sí te obligan a ser más fuerte. Si no, te quedás en el camino. Entonces, cada vez que las cosas no se dan como uno quiere, estás siempre en la disyuntiva esa de: ¿qué hago? ¿Sigo o me rindo? ¿Sigo o me rindo? Y ahí es donde yo creo que formé gran parte de mi personalidad, de seguir adelante, de siempre ir por más, de entender que el rendirse no vale la pena, que es mucho más bueno lo que viene si uno intenta y sigue. Y todo esto que te dije son cosas que yo hoy uso para mi vida, no solo para el fútbol.